Bueno, vamos a hablar de este segmento, el síndrome del patico feo. ¿Se ha sentido usted en algún momento feo? ¿Tiene una obsesión con alguna parte de su cuerpo? Tal vez padece de este síndrome. Eso lo vamos a dilucidar con nuestras invitadas. Cristina Balinotti, psicóloga clínica. Gracias, Cristina. Gracias, como siempre, placer. Y Clara Senior, doctora especialista en medicina estética y obesidad. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. ¿Qué es este síndrome? Mira, el síndrome dismórfico corporal es cuando una persona, bien sea teniendo un defecto físico leve o no, o teniéndolo realmente o no, siente que este defecto le imposibilita su relación con el mundo y de alguna manera lo exacerba a nivel psicológico o mental y siente como que le genera ansiedad, le produce depresión y va siempre en una búsqueda obsesiva por la perfección y la belleza. Me ocurre mucho con los pacientes en la consulta de medicina estética, donde van de repente pretendiendo querer la boca de Angelina Jolie, o tener los abdominales de Superman, o querer ser alta como fulana, el pelo liso, porque yo lo tengo... Pero eso es algo aspiracional, doctora. Pero, ¿en qué momento llega a ser algo realmente psicológico? Porque no es para menos que si yo tengo las orejas así o más paradas, oye, me tengo que sentir fea. El síndrome dismórfico corporal no tiene que ver con la vanidad, no tiene que ver con querer parecerse a las celebridades. Es un síndrome realmente discapacitante. La persona termina recluida, prisionera del hogar. La persona entra en depresión mayor con ideación de suicidio. Y si llega a una psicosis, que significa un quiebre, un alejarse de la realidad, puede llegar a automutilarse. Esto que implica que como no va a encontrar el cirujano que la opere, lo que va a hacer es intentar operarse. Es muy grave y está dentro de un gran paraguas de los deformes somatoformes, de los trastornos somatoformes. ¿Qué es esto? No hay nada en el cuerpo. La persona está sana, no tiene ninguna irregularidad, pero hay un problema psicológico que se expresa en el cuerpo. En este caso es una parte de ese cuerpo. Eso que rechaza no lo ha podido incorporar dentro del esquema de su cuerpo cuando era niña. No tiene que ver con la autoestima baja tampoco. A ver, doctora Senior, cuando llega un paciente a su consulta, quíteme este lunar. Un lunar puede ser, es más, lo conozco, un caso por un lunar. ¿Cuál es el deber ser o qué hace usted en su consulta cuando se le presenta un caso con este síndrome? Bueno, depende. O sea, el caso específico del lunar, habitualmente, dependiendo de las características clínicas del lunar, hay que quitarlo y debo referirlo al dermatólogo. Aquí no estamos hablando del lunar. Estamos hablando de la persona que se ha operado 30 veces la nariz porque no se siente conforme con su nariz, aunque su nariz era prácticamente perfecta o tenía apenas una pequeña imperfección. Es esa persona que va rotando de médico en médico, de cirujano plástico, médico estético. El paciente que llega a mi consulta diciéndome y dándome la lista de todos los cirujanos y de todos los médicos espectaculares que son los mejores que ha visitado y pretende venir a mi consulta diciéndome para que yo solucione. Yo decía, bueno, sí, lo vio fulano, mengano, que son las eminencias del país en Venezuela y va a llegar a donde mí pretendiendo que yo, ¿sabes?, lo ayude y no habiendo tenido, siempre manifestando una inconformidad con todos los tratamientos y ves que es una persona que se hizo lipoescultura, que se quitó una costilla, que se operó el juanete, que, ¿sabes?, que tú dices, o sea, se arregló las orejas. A veces no es la oreja. Yo conozco gente que tiene sus orejas así y es feliz y no se siente fea. Hay otro tema, y cuando uno quiere parecerse ya a una celebridad, que es lo que pasa, en realidad es lo que yo llamo un disformismo social. ¿Por qué? Porque la sociedad toma el concepto de cultura, lo mete en un encuadre determinado, hace un estereotipo, nos lo vende y la mayoría lo compra. Y entonces voy a ser como la muñeca Barbie, que ya está acá en Estados Unidos, voy a ser como Clark Kent, si es su nombre. Esto es completamente distinto y realmente prende mucho en personalidades con predisposición a las adicciones, con predisposición a la obsesión compulsiva. Vamos a ver cuál es esa conducta compulsiva. Tenemos unas gráficas en donde nos muestran justamente las características. Uso de camuflaje. ¿Esto qué implica? ¿Maquillaje? ¿Para tapar? Mira, hay pacientes que han sufrido de acné, por ejemplo, o tienen vitiligo. El vitiligo amerita un camuflaje especial, pero de repente tú ves una persona que tiene acné y que es algo muy leve y tú realmente dices, son
3 pepitas chiquiticas que realmente no ameritan ese estado de angustia. Y esa persona está tan angustiada que se coloca una capa de, en Venezuela le dicen panqué, o Sí. sea, una capa de maquillaje muy gruesa para taparlo y más bien empeora el problema y se coloca más para poder tapar más el problema y le genera angustia al no salir a la calle, disminuyen su contacto sexual inclusive con su pareja porque se sienten feas y en la intimidad no se sienten cómodas. Entonces te afecta tu vida de relación, tanto de pareja, de trabajo, de amistades inclusive. Sigamos viendo las características, disculpa, Cristina, sigamos viendo las características de este comportamiento. Comparación del cuerpo con el de los demás. Bueno, yo creo que sin ser obsesiva, Claro, eso nos todos lo pasa a todos. hacemos, Uno exacto. si yo tengo el pelo Sí. rubio, lo quiero tener negro como la doctora. Si Exacto. soy muy gordo, quiero ser flaco como Cristina. Yo creo que eso nos pasa a todos. Vamos a ver, y ya les voy a hacer la otra pregunta, vamos a seguir viendo las características. Ahí está. Búsqueda de cirugía plástica, bueno, eso está súper de moda ahorita, hasta los abdominales se operan, no lo sabía, ¿no? Vamos a ver la siguiente gráfica, por favor, producción. Comprobar sus defectos en el espejo. Bueno, y es que al ver el reflejo de uno es donde uno ve todo lo bueno y lo malo, o lo que uno cree que es bueno y lo que es malo. Logran evitar justamente eso, mirarse frente al espejo, y se pellizcan la piel o la lastiman. ¿Por qué, Cristina? Bueno, porque muchas veces se quieren, lo que te decía antes, automutilar, digamos, de alguna manera. A veces quieren removerse, arreglarse la nariz o una oreja con un cuchillito, con algo, porque se sienten disconformes. Pero ojo, hay que dividir muy bien el querer parecerse a una celebridad y la compulsión por las cirugías de este trastorno que es realmente invalidante y es muy severo en la sociedad. Clara, ¿qué es lo primero que vino? ¿Las cirugías? ¿Todo esto que ustedes nos ofrecen en el mercado para vernos bellas, mejores y más jóvenes? ¿O la necesidad de las personas con síndromes como estos? Yo creo que vino primero una excesiva cantidad de publicidad en vallas de televisión, en vallas publicitarias en la calle, en programas de televisión Publicidad. donde vas a vender unas sandalias y vendes a la mujer modelo espectacular para vender las sandalias. Los problemas de autoestima, o sea, es como una somatización donde yo de repente tengo un problema con mi pareja y de repente no busco ayuda y no lo soluciono y comienza a ver como un problema de autoestima y de no sentirme conforme con lo que veo en el espejo. A veces ocurre que la pareja, estás con una persona con la que tienes una síndrome de confluencia, esa persona con la que tú de repente es muy importante para ti la opinión de esa persona, mella toda tu estima, tú como quien dice no la tienes bien fortalecida, te lo crees y comienzas a sentir como que realmente esa persona tiene razón y te ves muchos Fea. defectos en ti. Pero te mira, ves por fea. ejemplo, el caso Michael Jackson no es un dimorfismo corporal, fíjate, es un caso de una personalidad adictiva, de una personalidad compulsiva, que fue maltratado en la infancia. Y si vemos a la biografía de él, el padre le decía siempre desde chico, qué fea nariz que tienes. Lo habrá hecho por algo superficial, divertido. Lo cierto es que eso cayó como una gota de plomo en la mente, en el corazón de este niño, y hizo todo lo posible para deformarse y terminó un monstruo de cara, pero Pero sí es justamente porque un síndrome dismórfico corporal. Es decir, eso los padres sí dismorfofobia. tienen que estar pendientes. Es dimorfofobia, Ocasionada, pero no ocasionada, porque la dismorfofobia es, en el estadio de la infancia, una parte del cuerpo, la nariz, no se integró al esquema corporal. No tiene que ver con el maltrato, con la autoestima. Lo otro sí tiene que ver, lo que sucede es que la autoestima finalmente cae. Es decir, porque que nosotros en el como caso padres del cuando dicen, no uniformismo- sigas comiendo, que te vas a poner como una bola, mira cómo estás de gordo. Eso es Por terrible. ejemplo, eso es terrible. Eso es terrible. Y lo hacen muchos Porque le padres. afecta la autoestima, además genera todo lo contrario. Cuando tú le dices todo, te digo porque a mí me pasó pequeña, yo era muy delgada, muy delgada, y mi papá me decía, come. Una vez que engordé, me decía, adelgaza. A ver, Es que a veces los 30 padres- segundos, Sí. Cristina. Ahorita a las niñas, incluso regalos de 15 años, aquí los Sweet 16, porque aquí solo dice, le regalan una operación de pecho. Claro, Terrible. eso es una cosa terrible. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Es eso previo o eso es impulsivo a este tipo de síndrome? Sin duda estamos generando de alguna manera, no el síndrome, porque el síndrome en realidad tenés que tener, haber tenido esa falla en la evolución de la imagen o de incorporación de la imagen, pero estamos generando una generación de individuos superficiales, de niños adictivos. Bien. A cosas que no deben serlo. Ojo con eso y consecutivamente pues los padres. Gracias. Cristina Balinotti, psicóloga clínica Clara Senior. Se está estrenando, por cierto, con una estética. ¿Dónde la dirección? Rapidito. En 7000 Southwest, 62 Avenida, aquí en South Miami.
piensen lo que si van con este síndrome no las van a arreglar, ¿no? Así que mírense bien frente al espejo, hay una belleza interna y exterior que tener. Gracias, chicos, amigos. Recuerden, nos vemos a las 11 al cierre. Ya venimos, hacemos una pausa.